Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Wine After Five. Mi nombre es Miriam Sanz y en el día de hoy quiero hablarte sobre inteligencia emocional estratégica para mujeres líderes. Porque desde pequeñas a las mujeres se nos enseñó que ser una líder fuerte significa no llorar, que si queríamos estar en la mesa donde se toman las decisiones teníamos que endurecer, que mostrar emoción era igual a perder autoridad, que tener sentimientos y sentirlos a flor de piel era un lujo que no podíamos darnos y que la vulnerabilidad era igual a debilidad. Y tú me podrás decir, Mairián, eso es una exageración, eso no es real que las mujeres se nos enseñan eso. Detente un momento y evalúa las narrativas heredadas que tienes, imitantes que te repites todos los días en tu cerebro. Y si eso no te basta, recuerda el ejemplo que nos mencionaba el periodista Carlos Huguero en el video que tuvimos sobre ellas al mando, donde él nos hablaba de Benazir Bhutto, que fue la primera ministra de Pakistán y que ella se vio forzada a ocultar su embarazo durante su primer periodo de gobierno como ministra, porque ella quería evitar ser juzgada y ser cuestionada por sus capacidades para dirigir un país simplemente por ser mujer, simplemente por estar embarazada y por estar pasando por cambios hormonales. Recuerda que Benazir Bhutto estaba en un escenario musulmán donde la mayor parte de la población es sumamente conservadora. Si quieres aprender más sobre ella, sobre otras mujeres líderes que han llegado a la posición más alta del poder político del país en el que se encuentran, te invito a que no te pierdas esa entrevista que le hicimos a Carlos Ubero, el autor del libro Ellas al mando. Como notas, en el caso de Benazir, en el caso de mujeres que tienes a tu alrededor, e incluso en tu mismo caso, nadie nos enseñó a las mujeres qué hacer cuando el peso de liderar empieza a sentirse en nuestro cuerpo. Cuando sostenemos equipos, cuando sostenemos resultados, cuando sostenemos decisiones que afectan vidas, no solamente las nuestras, sino la de las personas a las que lideramos y las familias de esas personas. Y un día simplemente nos dan ganas de llorar. Un día simplemente no podemos más, un día simplemente tomamos una decisión que nos toca el corazón o escuchamos una historia que nos mueve desde adentro. Y es que la pregunta nunca fue si debías sentir como mujer. La pregunta siempre ha debido ser, ¿sabes cómo liderar lo que sientes? Sabes cómo entender esas emociones, sabes cómo manejarlas y sabes cómo ser vulnerable sin llegar a ser absurdamente emocional. Durante años hemos confundido liderazgo con control emocional. Y yo no me refiero a ese autocontrol saludable, ese autocontrol de que es, yo sé que quiero llorar, pero este no es el momento adecuado de hacerlo. Tal vez mi jefe me llamó la atención, pero yo no puedo responderle hacia atrás porque no es lo ética y moralmente correcto. No es lo políticamente correcto, no es lo socialmente correcto desde una perspectiva de las normas y las costumbres. Yo me refiero a confundir el liderazgo con represión, ese tragarte todo lo que sientes para parecer fuerte, ese sonreír aun cuando estás absurdamente agotada, ese decir todo está bien, no hay ningún problema cuando tú estás saturada por dentro. Eso decir, no te preocupes, yo no necesito ayuda, yo puedo hacerlo cuando estás sobretrabajada. Ese de incluso decirle a los miembros de tu equipo cuando te ofrecen quedarse horas extra para ayudarte. No, no, no te preocupes, todo está bajo control. Cuando tú sabes que tienes que salir en los próximos 5 minutos o te vas a perder la reunión del colegio de tus hijos. Simplemente porque tú prefieres cargar con el peso y no pasarlo a otros. Simplemente porque puede ser orgullo, puede ser frustración, descontrol de tus emociones, puede ser no entender tus emociones. Te fuerza a llevar esa fachada de que tienes que ser la líder perfecta. Pero aquí te veo una verdad incómoda, mi querida líder. Embotellar emociones no te hace profesional. Embotellar emociones te hace una líder reactiva más tarde. Porque lo que no procesas, lo que no digieres, lo que no entiendes, lo que dejas para después, a la larga se acumula. Y eso que se acumula hace que explotes. A veces explotas en una reunión, a veces explotas en tu casa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres. A veces incluso explotas en silencio.
Y cuando se explota en silencio es aún peor, porque esto significa que lo vas a hacer en forma de burnout. Te vas a apagar, te vas a agotar, te va a dar ansiedad, te va a dar depresión y te va a afectar la psiquis a tal punto que si llegas al burnout, como te estoy diciendo, vas a tener que incapacitarte por hasta 5 años del mercado de la mente por no tomarte unos días, detenerte, pausar y entender tus emociones. Si tú eres de las líderes que cae en ese gancho, yo te voy a recomendar que busques tu journal. Mírate la miniserie de journals que tenemos aquí si no sabes por dónde empezar y empieza a escribir lo que te pasa. Empieza a desmenuzar tus emociones. El journal emocional es maravilloso para esto. Escribes cómo te sientes y luego que escribas cómo te sientes, empieza a investigar cuáles son los triggers, qué causó que llegaras a ese punto. ¿Fue esa simplemente la punta del iceberg o fue esa la única situación que realmente desató esa emoción? Y empieza a entenderte, empieza a conocerte y empieza a descubrir los outlets que tú tienes para poder canalizar esas emociones de mejor manera. La inteligencia emocional estratégica no es no sentir, no es volverte de piedra, no es transformarte en un ser humano insensible. La emocional estratégica es saber qué hacer con todo eso que sientes. En esta sección yo quiero hablarte de dos extremos que dañan el liderazgo. El primero es embotellar y el segundo es explotar. Embotellar es tragarte la emoción para que nadie más la vea. Y explotar es descargar esa emoción sobre cualquier persona que esté cerca, sin importar si esa persona es culpable o no de lo que tú estás sintiendo. Uno de estos dos escenarios es liderazgo, por si acaso te quedaba alguna duda. Ese microsegundo entre la emoción, la reacción que tienes a esa emoción, es en ese momento en el que puedes decidir, estoy molesta, pero no voy a responder desde aquí. Estoy frustrada, pero primero yo voy a entender el por qué. Yo me voy a analizar, voy a tomar mi journal, voy a ver qué es lo que me pasa, qué es lo que me está trigueteando, si es una situación, si es una persona, si es algo que está dentro de mi control o algo que está fuera de mi control. Y luego de ahí, entonces, yo voy a tomar el mejor course of action o las mejores acciones y decisiones. Ese momento de pausa, ese microsegundo, ese contar hasta 5 en tu cabeza antes de explotar, antes de reaccionar, es tu poder. ¿Y por qué es tu poder? Porque cuando uno reacciona sin regularse, uno pierde autoridad, uno pasa vergüenza, uno se vuelve emocional. Y ahí es de donde viene el mito de que las mujeres cuando lideran son muy hormonales. Eso es que tiene que estar en sus días y por eso reacciona de esa forma. Simplemente porque no te tomaste esos 5 segundos en tu cabeza, no contaste y decidiste reaccionar de inmediato a la emoción que estabas sintiendo en ese momento. Ojo, a la primera emoción que estabas sintiendo en ese momento. Cuando tú decides hacer esa pausa y no responder de manera inmediata, tú controlas el cómo y el cuándo respondes a esa emoción, construyes respeto ante tu equipo. Porque al final una persona viene, te habla mal, te triguetea, y tú en vez de reaccionar igual, y tú en vez de estresarte, y tú en vez de exaltarte y extenderte como esa persona, cosas, te lo tomas con calma y demuestras autocontrol, también demuestras autoridad. Y le estás enseñando a todos aquellos que te están viendo, a todos aquellos que se permiten ser inspirados por ti, les estás enseñando la mejor manera de hacer las cosas. Les estás enseñando a no ser reactivo ante las emociones. Y de ahí viene tu poder. Y de ahí viene tu autoridad como líder. Espero que a este punto ya te haya quedado claro que llorar no te hace débil, que sentir no te hace débil. Por el contrario, te hace humana. Ahora, descargar sin conciencia, eso sí puede debilitar tu tipo de liderazgo. Y aquí es donde muchas líderes se confunden. Nos convertimos en cuidadoras emocionales de todos. Si ustedes buscan los roles de las mujeres a través de la historia, se van a dar cuenta que desde siempre, desde la edad primitiva, nosotras hemos sido catalogadas como las cuidadoras y tenemos eso arraigado en nuestro ADN. Sin embargo, cuando extrapolamos eso al nivel profesional, cuando nos creemos las madres de nuestros empleados, las cuidadoras de nuestros equipos,
y nos olvidamos del rol de liderazgo y nos olvidamos de ese rol de dirigir, de guiar, enseñar. Cuando empezamos a sostener equipos, cuando empezamos a escuchar todos los problemas, a convertirnos en ese zafacón emocional de todo el mundo, cuando mediamos en todos los conflictos, aunque no nos hayan pedido la ayuda, y nosotras no sabemos sostenernos a nosotras mismas, entonces ahí es donde acumulamos. Ahí es donde llevamos la carga emocional, la carga emocional de Pepito, la carga emocional de fulanito, la carga emocional del jefe, la carga emocional de la señora de limpieza, la carga emocional del señor del transporte, la carga emocional, todo aquel que nos utiliza a nosotros como zafacones emocionales. Todo el mundo anda por la vida feliz, descargado de sus emociones porque alguien lo escuchó, alguien lo guió y nosotras acumulando porque no tenemos ese outlet, no tenemos ese control emocional, no tenemos un mecanismo de descarga que puede ser un journal para simplemente esa acumulación de emociones con las que nosotros a veces cargamos, que en la mayoría de las ocasiones ni siquiera son nuestras, son un reflejo de todo aquello que estamos recibiendo del mundo. Yo no quiero que tú confundas la autorregulación con frialdad. Esa autorregulación emocional no es cerrarle la puerta a la gente y no me hables si no me importa. Emocional es responsabilidad, una responsabilidad contigo misma. Es poderte decir a ti, es poderle enseñar al mundo. Yo voy a sentir esto, pero yo no voy a permitir que esto me controle. Yo estoy en este momento saturada de emociones, no puedo escuchar tu historia ahora, pero nos podemos tomar un café a las 2 de la tarde o yo te escribo más tarde para que hablemos de esto. No es estar disponible inmediatamente para todo el mundo. Es ponerte primero, es entender cuando ya tu válvula te está diciendo estás a tope de emoción y empezar a encontrar los caminos para desahogar esa emocionalidad, que como te decía, no siempre es tuya, en la mayoría de las ocasiones viene como un reflejo de lo que el mundo está poniendo en ti, de lo que tú permites que otros pongan sobre ti y que otros tengan acceso descontrolado a tu tiempo y a tu persona. Yo tengo tiempo notando esta tendencia de la que te voy a hablar en los círculos de liderazgo en los que me muevo. Teorías, las empresas con las que colaboro, los eventos de CEO, directivos en los que participo. En esos microajustes que están haciendo los CEO cuando están tomando nuevos cargos, cuando son promovidos a esa posición, cuando entran a la mesa de directivos de las empresas, esos microajustes que hacen cuando están elaborando su marca personal en redes sociales, cuando están creando la persona, principalmente en LinkedIn. Y eso me ha llevado a ver que la tendencia real es que el liderazgo del futuro no va a ser un liderazgo más duro, no va a ser un liderazgo más frío, no va a ser un liderazgo inaccesible. Por el contrario, va a ser un liderazgo más consciente. Los líderes que hoy en día y que yo predigo que en el futuro va a ser así también, van a estar marcando la diferencia. No van a ser aquellos que nunca lloran, no van a ser aquellos que nunca sienten. Van a ser aquellos que saben identificar lo que sienten, saben procesar esas emociones, saben pausar y elegir cómo responder ante esas situaciones. Y hablan desde la claridad y no desde el impulso. Hablan desde el entender sus emociones y cómo van a afectar a la empresa, no desde el impulso de que necesitan una respuesta inmediata. Y eso no es debilidad. Eso es el liderazgo estratégico del que te vengo hablando desde el principio del video. Porque cuando tú te regulas, regulas el ambiente laboral. Cuando tú te centras, centras a tu equipo. Y cuando tú eliges responder desde tu conciencia, entonces empiezas a elevar y construir la cultura de tu empresa. Cuando una líder aprende a regular sus emociones, entonces empieza a recuperar su propia voz. De tener miedo a sentir, dejas de tener miedo a hablar y dejas de tener miedo a ser vista por quien tú realmente eres. Y en ese momento ocurre algo totalmente transformador y yo he pasado por ahí y yo soy testigo y vivo ejemplo de ello. Empiezas a abrazar tu historia y empiezas a contarla sin vergüenza.
sin esconder tus procesos, sin minimizar los esfuerzos que tú has tenido, sin pedir permiso de ocupar tanto espacio como sea necesario para brillar con tu propia luz. Eso es lo que te va a llevar eventualmente a tu próximo nivel de liderazgo. Porque el problema nunca ha sido el éxito. El problema nunca ha sido lo voy a alcanzar o no lo voy a alcanzar. El problema es el silencio de los líderes. Muchísimas mujeres, y yo las he visto en mentorías, están logrando cosas extraordinarias, pero se callan, se minimizan, se invisibilizan, no se ponen en la palestra, no hablan de lo que están construyendo, se quedan calladas. Si están poniendo un esfuerzo y están poniéndole el alma a lo que hacen, pero nadie lo sabe. Y por eso es que en el próximo video yo quiero hablarte de eso mismo. Yo quiero hablarte de por qué el silencio es más peligroso que el error y de cómo tú puedes empezar a romper ese silencio y cambiar el impacto que tú estás teniendo, no solamente en tu entorno, sino en todas las generaciones que están por venir. Si este episodio resonó contigo, por favor, compártelo con otra mujer líder que necesite escucharlo, porque llorar no te hace débil, pero aprender a liderar lo que sientes te hace imparable. Déjame saber en los comentarios si este tema resonó contigo y te veo en el próximo video.